Hola hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente una bendición estar con ustedes. Esperamos que esta semana que se ha denominado de reflexión haya sido de tal manera que Dios les haya bendecido a los que salieron, que regresen bien, que el Señor sea cubriendo ese regreso desde cualquier lugar donde estén, a los que se quedaron en casa, que Dios les haya bendecido, que haya sido días especiales en su vida de descanso. Aquí nuevamente los pastores Kate y Fernando para una nueva palabra de una nueva cápsula de sabiduría, palabra que esperamos sea de edificación para su vida, pero no iniciamos antes sin poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu gran misericordia. Te pedimos, bendito Dios, que bendigas a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada por medio de esa persona, que seas tú, Señor, derramando sobre su vida tu gracia infinita, Señor, y te pedimos que esta palabra sea de edificación para su vida, Padre, y como siempre te pedimos que esta palabra sea más un hacer que un escuchar, porque la palabra hecha por obra traerá gran beneficio para aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy, como siempre, comenzamos con la porción de la palabra, pero hoy la vamos a leer desde otra versión. Okay. Buscamos en Kadosh para que es con un término totalmente diferente al que estamos acostumbrados, pero que da el mismo mensaje, pero queremos que irlo haciendo con un comparativo. La vamos a hacer con la Reina Valera igual, pero voy a comenzar con Akadosh para que podamos analizar y entender un poco mejor lo que la escritura nos está hablando. Okay. Amén. La parte la encontramos en Isaías 53, de los versículos 1 al 11, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: ¿Quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién le he revelado el brazo de Yahweh, Yeshua? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble e inferior a la de los hijos de hombre, un hombre del sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguien de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no lo estimamos. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestro shalom cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. Quien lo declara a su generación, el que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, fue llevado a muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte él estaba como un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia ni engaño, fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días. Y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores, él dividirá el botín con los poderosos por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. 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 Hace más de 2000 años,
¿verdad? Se cumplió como inicia este capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esa profecía de Isaías, hace 2000 años se cumplió esta palabra y lamentablemente el pueblo de Israel no entendió nunca la profecía y lo más lamentable es que 2022 años después hay muchos que todavía no han entendido qué significó esa profecía y muchos que la creen y la conocen la toman este sacrificio en poco, ¿verdad? Haciendo a través de la historia de la humanidad el acto más trascendental para que el hombre sea sano, para que el hombre sea libre, para que el hombre sea redimido y para que el hombre sea salvo. Así es, Fer, y hasta el día de hoy, si vemos, el pueblo de Israel todavía no acepta este capítulo. De hecho, ellos en la sinagoga 53. Ellos lo rechazan completamente y ellos dan sus argumentos que son válidos porque así a ellos los han formado, ¿verdad? Y recordemos que Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, endureció el corazón de Israel para que la luz de la verdad de la palabra nos fuera anunciada a nosotras. Amén. Y nos fuera revelado y nosotros podamos conocer a ese Dios tan bueno que ha mandado a su Hijo a morir por ti y por mí para darnos redención, para darnos vida eterna, para que nosotros nos enfoquemos en caminar como es debido según la Escritura y hablarle al Señor cara a cara, buscando su presencia, aunque es una metáfora, ¿verdad? Porque no la estamos viendo cara a cara, pero nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente, sin tener ningún temor de que nuestro Adonai, de que nuestro Señor, de que nuestro Rey nos hizo la abertura para poder entrar hasta donde antes no se podía ingresar. Hoy tenemos entrada confiada hasta el gran yo soy y cuantas veces lo necesitemos, vamos a estar entrando a ese trono de la gracia. Amén, amén. Me voy al versículo 3 y dice, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en padecimientos, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Y qué tremendo venir a una realidad, a una triste realidad en este tiempo todavía en el que estamos, que muchos todavía escondemos de él el rostro. Amén. Que muchos, ahora hablaba yo de tomar en poco el sacrificio de la cruz, que muchos con nuestra actitud seguimos crucificándolo, que muchos hacen cosas que yo me imagino al Señor cómo le debe de doler después de haber entregado a su Hijo y este sacrificio tan cruel en el que Él padeció, que no se ha tomado en cuenta, ¿verdad? Así es. Veamos este versículo, dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ante esta frase, por su llaga fuimos nosotros sanados, pueden surgir preguntas. Podemos decir, ¿y de qué somos sanos? ¿Somos sanos de una enfermedad física? Este es el significado principal al cual vamos nosotros siempre a encaminarnos, ¿verdad? Sin embargo, fuimos sanos de la rebelión que estaba dentro de nosotros desde el principio, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios por hacerle caso al enemigo, a Satanás. Podemos ver que si nos vamos al Nuevo Testamento, donde Pedro también hace sus cosas equívocas por las emociones, y sin embargo el Señor lo reprende, y también en el tiempo postrero, Pedro recibe una gran sanidad, y si leemos el Evangelio de Marcos, que es hablado por Pedro, transcrito por Marcos, es muy diferente
a las cartas de Pedro, donde ya Pedro está con la llenura del Espíritu Santo y con una madurez increíble, donde ya él fue sano de tantas cosas que nos llevan a hacer cosas incorrectas, como ahora decías. ¿Cuántas veces hacemos cosas que ofenden a Dios y valoramos en poco el sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando Él dice que fue molido por nuestras transgresiones, cuando nosotros hacemos la cena, celebramos el privilegio de hacer la cena del Señor, nosotros leemos y analizamos este capítulo de Isaías 53 y llevamos a la condición nuestra toda la falta de perdón que hay en nosotros o lo que nosotros no pedimos de perdón para con las personas que hemos transgredido o nos hemos autoperdonado. Sí. Entonces, qué importante es cuestionarnos a nosotros mismos y hacer un análisis, Señor, ¿de qué me perdonaste? ¿De qué me sanaste? ¿Qué fue lo que quitaste de mí para yo poder tener el privilegio de acercarme a ti? Amén. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora que leíamos esto, el Señor ponía en mi corazón cuántas veces nosotros no aguantamos, pero ni un mal modo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, estoy hablando de cristianos, de personas que han renovado su vida con el Señor realmente, personas que han hecho una oración de fe y caminan conforme a lo que dice la palabra? Estas personas a las cuales me estoy refiriendo nosotros, muchas veces por cualquier cosita nos desvanecemos, no entendiendo muchas veces la palabra que dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino que luchamos contra huestes espirituales y otras cosas. Pero lo que yo quiero decirle es que cuando seamos, tratemos de ser avergonzados por el Evangelio, cuando seamos vituperados por el Evangelio, entendamos que si esto lo sufrió nuestro Señor, si esto padeció nuestro Señor, ¿quiénes somos nosotros para no tener a esas personas haciéndonos daño o haciéndonos cosas que no nos gustan? Tenemos que ser fuertes. Sí, amén. Aquí donde dice, por cárcel y por juicio fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sin embargo, dice el 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí cuando vemos que fue cortado y cómo se le va a contar generación, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que los judíos no reciben este capítulo de Isaías como si hablase del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Porque ¿cómo va a tener generación, descendencia si no se casó, no tuvo hijos, no vivió la vida normal de una persona normal? Ellos aún no les ha alumbrado el Evangelio, la luz del Evangelio tan grande y tan poderosa, que nosotros fuimos adoptados a precio de sangre. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, entregando toda su sangre para limpiarnos de pecado, para limpiarnos de culpa, para limpiarnos de un montón de enfermedades emocionales, físicas y espirituales, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, y cuando venga el tiempo postrero que estamos esperando, esa segunda venida de nuestro Mesías, de nuestro Adonai, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, ser contados nosotros como su simiente, como parte de esa semilla buena, justa y remecida que viene de nuestro amado Jesús. Sí, amén. Dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo, ¿verdad? Ver una persona que no pecó, ver una persona que nunca ofendió, que nunca vio a nadie con desprecio, todo lo que sucede ahora, verlo ir a la muerte en la cruz sin decir nada, Y una totalmente muerte tan callado, cruel, una Fer. muerte tan cruel, ¿verdad? Pero aquí hay algo que de lo que siempre hemos hablado, y es la obediencia, ¿verdad?
él está obedeciendo al Padre, él está haciendo la voluntad del Padre. Igualmente me voy a este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas debemos de hacer nosotros si no nos gustan? Pero es por obediencia al Padre, sujetar la carne, que es tan difícil, Sí, ¿verdad? amén, amén. Y es por obediencia al Padre. Sí, ahí en esa parte donde dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con los ricos, ¿por qué con los ricos si primero habla que fue con los malhechores, ¿verdad? Ujú. Porque él fue crucificado con dos ladrones, pero fue sepultado en una sepultura de un hombre adinerado. Imaginémonos un mausoleo de esos que ahora hay en los cementerios antiguos, porque ahora ya no hay lápidas, Ujú. ¿verdad? Ni cuestiones así. Veamos esos mausoleos grandes, me imagino que así era la sepultura del Mesías, en una tumba este, de alta alcurnia que seguramente estaba muy hermosa, ¿verdad? Y dice el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Qué lindo porque nos vamos a lo que ahora decía, él verá linaje, él verá descendencia, porque él padeció por ti, por mí, él se hizo pecado para que tú y yo tuviésemos redención, él se hizo todo lo malo de un ser humano para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre y poder tener entrada al trono de la gracia. Y para ir concluyendo, no sé si vas a tocar el 11 o el 12. Sí, el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará. Mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bien, que toda esa aflicción eh, era para la restauración del hombre, para que fuera quitado el pecado del hombre. Por eso fue que sufrió tanto. Pero es necesario que nosotros meditemos mucho en esto, en esta palabra que estamos viendo hoy, de que eso no fue nada más un acto para que quedara en historia, fue un acto especial, ese sacrificio fue un acto especial para que hoy nosotros seamos redimidos, seamos limpios, vistamos anterior, porque esto que pasó el Señor no es algo fácil, no fue algo fácil y lo hizo por la humanidad. Tantos años seguimos haciendo cosas que no están bien delante de Él. Sí, amén, amén. Y el 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí volvemos al punto que estaba hablando ahora. El Señor se hizo pecado, el Señor se hizo oprobio, el Señor se hizo lo más vil para que tú y yo tengamos entrada al trono de la gracia, poder decirle papá a nuestro Padre eterno celestial, Dios Padre, Rey, justo y verdadero, y poder decirle a Él, Señor, aquí estoy reconociendo mi condición. Y en estos días de reflexión que Israel celebra el Pesaj, que es pasar, saltar, que nosotros demos también un salto alto en nuestra vida para dejar las cosas viejas, las cosas del pasado, las cosas que no edifican y alcanzar las cosas buenas y perfectas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y conducirnos como tales. Sí, amén. Y tener claro en este tiempo de reflexión que el Señor venció en la cruz del Calvario a Satanás, lo Amén. exhibió públicamente a los poderes, a todas las entidades, a todo, lo exhibió totalmente. Que nosotros fuimos privilegiados, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, al ser escogidos por Él, para que hoy nosotros estemos esperando su venida para esa salvación tan grande que Él nos ha prometido, pero ya basta de tomar en poco ese sacrificio tan hermoso que Él hizo,
porque fue muy duro, fue muy duro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es solamente lo que nos pide la palabra es hacer discípulos, Amén. hablarles, Amén. entendiendo que van a venir muchas aflicciones, pero yo lo que dije anteriormente fue que el diablo ya fue vencido. Él no tiene ninguna potestad contra sus hijos. Y cuando nosotros lo declaramos en el nombre de Jesús, por supuesto, todo lo que venga en contra de nosotros se va a hacer a un lado. Amén. Ahora vamos a orar, dándole gracias al Señor por la palabra que nos dio y hagámosla viva. Mi esposo siempre comienza con lo que la palabra dice, que la palabra es más un hacer que un oír. Seamos hacedores de la palabra y no oidores, porque el oidor solo oye y ya, pasó, pero el hacedor la guarda, la atesora y la hace viva. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz. Amado Señor, te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por la redención de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de pecado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que bajo la sombra del Omnipotente estamos seguros y nadie nos puede arrebatar de ese hoyo perfecto. A ti, Padre de la Gloria, te damos el honor, el imperio, el dominio, la potestad y la majestad por los siglos de los siglos. Y te pedimos, soberano Señor, que llenes de paz nuestra vida, nuestra casa física, emocional y espiritual, Señor. Y a ti sea el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, bendice a tu pueblo ahí y que tu bendición les alcance, que tengan un feliz fin de semana, que la presencia gloriosa del gran yo soy venga sobre cada uno de ustedes y sus seres amados. Feliz fin de semana. Un shalom alejen. Bendiciones de lo alto.